Bien, sigamos con el endoso en procuración. Le Profe, decía, ¿sí? hay una compañera que está pidiendo que grabe, por favor. Estamos grabando. Bien, les estaba explicando que en el endoso en procuración no se transmite la propiedad del título y que este endoso en procuración se utiliza mucho en el ámbito bancario, es habitual, muchas veces no aparece como endoso en procuración, pero es tratado en su régimen como un endoso de estas características, y el Banco Central de la República Argentina ha reglamentado este tipo de endoso, estableciendo que debe hacerse en términos como que diga endoso en procuración o como valor al cobro. No, a diferencia del régimen de letra de cambio pagaré y cheque, que permiten que el endoso en procuración se haga bajo estos términos o con cualquier otra denominación, el Banco Central, en cambio, ha establecido de manera taxativa qué mención o qué expresión deben utilizarse en el endoso en procuración. Esto nos lleva a la pregunta de si un cheque endosado en procuración a un banco que no se haga en los términos exactos que dice la reglamentación, si ese defecto formal puede aparejar el rechazo del cheque que se presenta al cobro, o puede afectar la eficacia y la validez del cheque como título ejecutivo. En principio, digamos que cualquier expresión que no deje en duda de que se trata de un endoso en procuración en un cheque, pero que no se ajuste a los términos que dice estrictamente la reglamentación del Banco Central, no significa que esto sea una causal de rechazo del cheque. En primer lugar, porque entre las causales de rechazo del cheque que prevé el régimen de cuenta corriente bancaria y cheque, no está previsto como causal de rechazo la falta de concordancia entre los términos de la cláusula en procuración con lo que está normado en las reglamentaciones del Banco Central. Es decir, esa discordancia terminológica no habilita el rechazo del cheque. No hay una sanción expresa normativa que permita el rechazo del cheque. En segundo lugar, el endoso en procuración es regulado por la ley de fondo. La ley de fondo tenemos, por un lado, la ley especial, que es el régimen de letra de cambio y pagaré, y por otro lado, el régimen de la ley de cheques. Y por otro lado, tenemos las normas supletorias del Código Civil que prevén la posibilidad del endoso en procuración. Artículo 1844, diciendo que puede ser hecho con cláusula en procuración u otra similar. Es decir, que la ley de fondo permite que el endoso sea con la cláusula que diga en procuración u otra similar. Por lo tanto, esta restricción que prevé esta norma reglamentaria del Banco Central no torna ineficaz ni inválida una cláusula que se haga en términos diferentes. Por otro lado, tampoco habilita el rechazo del cheque, y si no impide el rechazo del cheque, tampoco hace que pierda aptitud ejecutiva
el cheque como título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que en caso de ser rechazado el pago de ese cheque, no habrá ningún impedimento para que quien recibió el título con esa cláusula de endoso en procuración pueda ejercer las acciones cambiarias que surgen del título, porque ese título sigue siendo, por su naturaleza, un título ejecutivo. Les voy a subir un artículo sobre esto específico del endoso en procuración de Paulo Antonio y Legón, que si bien fue escrito con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, mantiene toda su vigencia y abarca varios aspectos específicos vinculados al cheque, pero que son aplicables también al pagaré. Este endoso en procuración también habilita a promover las acciones cambiarias en el ámbito judicial. Esto es oportuno aclararlo porque la jurisprudencia ha sido bastante vacilante en este punto, al extremo que se consideraba que no se podía el endosatario promover acciones cambiarias en el ámbito judicial si no contaba con un poder específico para accionar judicialmente extendido por el endosante. Hoy la jurisprudencia admite que el endoso en procuración habilita a promover las acciones judiciales tendientes al cobro del título. Lo mismo el Código Civil y Comercial también lo admite, pero hay que aclarar que esta facultad que tiene el endosatario en procuración de poder promover las acciones judiciales sin contar con un mandato específico para iniciar acciones judiciales, solamente está habilitado, reconocido, para promover las acciones cambiarias. No podría o no puede, mejor dicho, el endosatario promover acciones extracambiarias. Para eso no está habilitado. Es discutible, además, si puede promover en base a ese mandato, por ejemplo, la verificación del crédito que deriva de un título de valor en el concurso preventivo de alguno de los obligados cambiarios. En mi opinión, considero que el endoso en procuración habilita al endosatario tanto para promover las acciones individuales de cobro en el ámbito judicial y consecuentemente también para realizar la demanda de verificación del crédito que surge del título de valor en el concurso preventivo o quiebra de cualquiera de los obligados cambiarios. Es decir, faculta para todo lo que tenga que ver con el ejercicio concreto y la conservación de los derechos y acciones que surgen del propio título. No podría promover la acción de enriquecimiento, que es una acción extracambiaria, ni promover las acciones causales, aquellas que se fundan en las relaciones de derecho común entre el endosante y alguno de los obligados cambiarios. Para eso tendrá que complementar, o mejor dicho, contar con un mandato en particular. Resumiendo, el endosatario en procuración no necesita de ningún poder o poderes complementarios para ejercer la representación del endosante a los fines de ejercer estrictamente los derechos y acciones que surgen del propio título. Endoso en garantía. El endoso en garantía, al igual que el endoso en procuración, no transmite la propiedad del título. En el endoso en garantía, el título se transmite a los fines de caucionar dicho título en prenda o garantía de una obligación que el endosante
mantiene con el endosatario. O tal vez puede ser también con respecto a un tercero. Nada impide, por ejemplo, que se le transmita el título en garantía a un determinado endosatario para garantizar no ya una obligación propia con ese endosatario, sino una obligación que tiene el endosante con otros. Ejemplo, ¿no? Supongamos que el deudor A tiene una obligación a favor de B, que es el acreedor. Pero resulta que C, que son ustedes, que son abogados, y son los abogados de A, y por lo tanto son los que van a estar en condiciones de ejercer las acciones cambiarias, en todo caso pensando en el ámbito judicial también, se decide que en el título se entrega en garantía, pero en lugar de ser entregado en garantía a B, se lo entregan a C, o a ustedes, que son los abogados, de B. Entonces, ahí vamos a tener ustedes que la persona del acreedor es distinta de la persona a la cual se le endosó en garantía. Pero se le endosa en garantía a los efectos de poder, llegado el vencimiento, ejercer los derechos de cobro, cobrar y aplicar ese crédito al pago de la obligación garantizada. De allí que en el endoso en garantía no hay traspaso de propiedad, es igual, es lo mismo de lo que sucede con la prenda común o con desplazamiento, la prenda sobre créditos. En la prenda sobre crédito, el acreedor sigue siendo el titular del crédito caucionado. En la prenda común, el deudor que entrega los bienes en garantía propias, de obligaciones propias de terceros, sigue siendo propietario de los bienes dados en garantía. Y acá, quien endosa en garantía sigue siendo el propietario del título valor. Hay una similitud entre el endoso en procuración y en garantía, porque quien recibe un endoso en garantía o en procuración está obligado a ejercer todos los derechos de acciones y a conservarlos, y además a rendir cuentas en caso de haber ejercido esos derechos, haber cobrado y no haber rendido. Bien, entonces siempre quien recibe un título endosado en procuración o en garantía tiene la obligación de rendir cuentas a su endosante. A diferencia de lo que sucede en materia de endoso en procuración, el endosante en garantía queda obligado cambiariamente. De allí que si el endosatario no puede cobrar el título del librador o del aceptante o del avalista del librador, el aceptante o cualquier otro obligado de regreso, podrá ejercer las acciones cambiarias contra aquel que le endosó el título en garantía. Esto no ocurre en el endoso en procuración, porque el endosatario en procuración no puede promover las acciones cambiarias contra el endosante, es decir, contra su mandante, porque el mandante no se obligó cambiariamente. En cambio, en el endoso en garantía, el endosante queda obligado cambiariamente. En el endoso en garantía, el obligado cambiario no le puede oponer al endosatario las excepciones o defensas que tuviese contra aquel que endosó. Justamente lo que busca esta previsión legal es que no se frustre la garantía. La garantía se frustraría si el endosatario, o sea, el acreedor, al momento de querer cobrar el título, al querer cobrar el crédito,
que garantiza la obligación se encuentra, por ejemplo, con que el deudor dice: no pago porque tengo esta excepción o defensa que me exime de pagar porque, por ejemplo, puedo ejercer se produjo la novación, la compensación, etcétera, o cualquier otro modo de extinción de las obligaciones. De allí que las excepciones personales del obligado cambiario contra el endosante en garantía no son oponibles al endosatario, excepto que se pruebe que ese endoso se hizo para perjudicar al deudor. Justamente si se hizo con la intención de poder soslayar las excepciones o defensas que podría haber triangulado o interpuesto el obligado cambiario. Pero salvo esa situación excepcional, en principio no puede el obligado cambiario plantearle al endosatario en garantía excepciones o defensas personales que tuviese contra el endosante. Sí puede plantearle al endosatario las excepciones o defensas personales que tuviese contra este, es decir, las personales contra el deudor, contra el acreedor. En el caso del endoso en procuración, la cosa es más clara. ¿Por qué? Porque en el endoso en procuración, el endosatario actúa en nombre y representación del endosante. Es decir, está ejerciendo derechos que no son propios, son ajenos. Por lo tanto, en este caso, las únicas excepciones posibles que tiene el obligado cambiario son las personales que tiene contra aquel que endosó en procuración. No podría plantearle como defensas al endosatario las personales que tuviese contra el endosatario. ¿Por qué? Porque de esta manera esto es lógico y ustedes fácilmente lo entenderán. Si pudieran ser viables las excepciones o defensas que se tengan contra el endosatario en procuración, esto significa que el mandante vería perjudicada la percepción de su crédito por defensas que tiene el obligado contra alguien ajeno a la relación, que es el endosatario. Así que acá las únicas excepciones o defensas personales que proceden en el endoso en procuración son las que se tienen contra el endosante o mandante. Otro tema del endoso en garantía es que lo mismo que sucede actualmente con el régimen de prenda sobre créditos, una vez que el endosatario cobra la obligación instrumental en el título, debe rendirle cuentas al endosante. Si está acordado o la obligación garantizada no se encuentra impaga, él va a tener un derecho, un privilegio de cobro preferente sobre el producido de la obligación instrumentada en el título y por lo tanto él va a aplicar lo que cobra, el dinero que cobra, por ejemplo, el importe del pagaré, de la letra de cambio, del cheque, lo aplica a cancelar la deuda que el endosante tiene con él. Esto es un derecho de cobro preferente. Ustedes habrán visto ya algo de privilegios, no sé si los que estudiaron, los que han cursado derechos reales, o tendrán alguna idea de lo que vieron en prenda o bien en derecho romano, que el acreedor prendario tiene lo que se llama ius preferendi, que significa el derecho a cobrarse preferentemente sobre la cosa dada en prenda. Como la cosa dada en prenda acá es un título valor, por lo tanto, ese derecho se ejerce sobre el objeto de ese título valor, que es la prestación de dinero. Este endoso en garantía se expresa también con la cláusula que diga en garantía, en prenda, en caución o cualquier otra expresión similar. Como se equipara a prenda, el endoso en garantía, le cabe al
endosatario en garantía la condición de acreedor prendario. Y por lo tanto, en caso de quiebra o concurso preventivo, él podría, caso de quiebra o concurso preventivo del endosante me refiero, ¿no? Él podría presentarse a verificar su crédito, el crédito que está garantizado con este título, con carácter de acreedor prendario. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que en un concurso preventivo o quiebra, el acreedor prendario tiene en principio derecho de cobro preferente y puede ejercer las acciones de cobro y cobrarse de manera anticipada y al margen de los acreedores quirografarios sobre el importe correspondiente al título dado en garantía. Es decir, queda excluido de lo que se denomina la pars conditio creditorum, que es la regla igualitaria que rige la manera en que se van a atender las obligaciones que el deudor tiene con los acreedores quirografarios, quienes van a cobrar en lo que se llama moneda de quiebra o de concurso, es decir, todos en las mismas condiciones igualitarias que establezca el acuerdo celebrado entre el deudor y los acreedores y que sea homologado en el marco de un concurso preventivo. Endoso sin garantía. Dijimos nosotros que el endoso tiene una de las características es su función de garantía. Y que esta función de garantía puede ser suprimida, porque no es una función esencial del endoso. Esta función de garantía se excluye con la leyenda sin garantía. Esta es una exclusión, digamos, voluntaria y convencional. Este tipo de cláusula sin garantía se puede utilizar en cualquier clase de títulos a la orden. Por supuesto que la inclusión de esta cláusula lo que hace es que surtan efecto el resto de los caracteres del endoso. Es decir, el endoso va a ser eficaz para trasladar al título y legitimar al adquirente y constituir en el adquirente un derecho nuevo distinto a un derecho derivado y por lo tanto va a ser un endoso con plenos efectos legitimante y constitutivo. Pero ese título no va a estar garantizado por ese endosante. Si se lo mira desde ese punto de vista, podría decir que es un título valor al que le está faltando o que le estaríamos restando un poco de valor, porque se le estaría restando, sería un firmante sin garantía. Por supuesto que un título valor será más apetecido cuanto más garantes tengan, cuanto más endosantes y garantías existan, y cuanto mejores y más solventes sean esas personas que firman el título. Pero puede un endoso sin garantía tal vez contrarrestar el interés de los terceros adquirentes en recibir ese título porque le falta la función de garantía de un endosante. Pero si son varios endosantes, o si el liberador es solvente, el aceptante es solvente, y si existen avalistas, la realidad es que ese endoso sin garantía no se va a convertir en un elemento que no despierte el interés de los terceros en adquirir el título. La finalidad de incluir una cláusula de estas características es porque quien transmite el título no tiene interés de verse expuesto en el futuro a una responsabilidad solidaria por el incumplimiento de algunos de los obligados.
sea porque por la envergadura o la modalidad de trabajo de esa empresa o persona, sea por diversos motivos, él está interesado en transmitir el título, está interesado en negociar el título, está interesado en legitimar ampliamente al adquirente para que ejerza los derechos de acción del título, pero no tiene interés en quedar obligado. Y este es un interés lícito. Y por lo tanto, la manera de satisfacer ese interés es incluyendo esta cláusula de exoneración de garantía. El artículo 1846 del Código Civil la regula y el artículo 16 también regula del régimen de letra de cambio de pagaré, también regula esta cláusula. Ahora, el endoso sin garantía no impide que los endosos posteriores sean plenos, ni que los endosos posteriores sean en blanco al portador o completos. Es decir, a partir del endoso sin garantía, la única consecuencia es que quien endosó de esa manera no está garantizando el título ni la obligación. Pero el resto de los endosos siguientes, podrán hacerse de la manera que cada endosante determine. No sucede acá lo mismo de lo que ocurre con respecto al endoso en procuración y el endoso en garantía. Porque en el endoso en garantía y en el endoso en procuración, solamente se puede volver a endosar en procuración. Es decir, lo que sería equivalente a una sustitución de mandato. No hay posibilidades de que el endosatario en procuración o el endosatario en garantía endosen de una manera distinta que no sea en procuración. No existe la posibilidad de que puedan endosar de manera plena o de una manera diferente. Su endoso va a ser siempre en procuración. En cambio, en el endoso sin garantía, el endosatario puede volver a endosar de cualquier manera. Puede volver a endosar de manera completa, nominada, con o sin garantía. No hay ningún inconveniente. Puede endosar en procuración también. Es decir, el endoso sin garantía no limita ni condiciona la modalidad de los endosos siguientes. Por supuesto que así como se puede endosar sin garantía, se puede endosar limitando la garantía. Es decir, acá el endoso significa que quien endosa y está garantizando decide limitar esa garantía. En un caso decíamos endoso sin garantías secas, pero ahora estamos diciendo endoso, pero garantizo hasta determinado importe. No estoy hablando de porcentaje. ¿Por qué? Porque podría haber ahí alguna cuestión de si es válido o no limitarlo con un porcentaje. Bueno, la ley no dice nada al respecto. No tengo dudas de que el endoso con garantía limitada es válido y eficaz si esa limitación figura de manera expresa y expresada con números, es decir, hasta un importe determinado, y si en lugar de determinar un importe dijera un porcentaje del valor o del monto de la letra o del pagaré, también sería válido si se trata de una expresión clara, inequívoca, inserta en el título y no deja dudas de cuál es el alcance de esa garantía. Así que en el endoso en garantía también tenemos el endoso digamos, sin garantía parcial, es decir, limitando la garantía. Este tipo de endoso sin garantía lo podemos ver en los artículos 1846 del Código Civil y Comercial y artículo 16 del Decreto Ley 5.965 del año 63.
Endoso no a la orden. El endoso no a la orden es un endoso que impide transmitir el título por endoso. De allí que a partir de un endoso con la cláusula no a la orden, quien recibe el título solamente lo puede transmitir mediante cesión y con efectos de cesión. Y esto significa que quien recibe el título no va a ser un endosatario, sino un cesionario, y por lo tanto a ese cesionario se le va a poder oponer todas las defensas y acciones que el obligado tenga contra aquel portador del título que lo transmitió por cesión. ¿Por qué? Porque quien adquiere un título mediante cesión adquiere un derecho derivado que está expuesto a las mismas defensas y excepciones que el deudor cedido podría haberle, que el deudor cedido podría haberle opuesto al cedente, a su acreedor. Así que este endoso no a la orden surge del artículo 12 del Decreto Ley 5.965 del año 63, y ustedes van a ver más abajo, en la misma sección del régimen de letra de cambio y pagaré, las disposiciones que se refieren a la transmisión del título mediante cesión, que coloca al cesionario en este riesgo de quedar expuesto a las excepciones y defensas que el deudor cedido tiene contra el cedente. Sencillamente porque acá no se transmite mediante la cesión un derecho mejor ni más extenso que el que tenía el cedente. Endoso con prohibición de endoso. Está previsto en el artículo 16 del Decreto Ley 5.965 del año 63. Este endoso con prohibición de endoso significa que quien endosa y coloca esta cláusula no va a ser responsable ante los futuros adquirentes del título a quien el endosatario se lo transmita. Es decir, es una cláusula que no impide que el endosatario vuelva a transmitir por endoso el título, pero sí exime de responsabilidad a quien colocó la cláusula frente a los futuros adquirentes del título. Estos adquirentes del título no van a poder accionar cambiariamente contra el endosante que puso la cláusula con prohibición de endoso. Entre tenedores inmediatos del título, es decir, entre aquel que endosó con la cláusula con prohibición de endoso y quien recibió el título con esa cláusula, sí va a existir la posibilidad de que este último promueva acción cambiaria contra quien endosó de esa manera. La función o finalidad de esta cláusula es tratar de evitar que el título circule. Es decir, aquel que coloca esta cláusula lo que busca es restringir la circulación del título y acotar el alcance de la responsabilidad cambiaria a la persona inmediata a la cual él le entrega el título, puesto que tiene incertidumbre quiénes podrían ser los próximos adquirentes del título. Entonces, para evitar ese riesgo y no estar expuesto a acciones cambiarias con personas que desconoce, coloca esta cláusula de prohibición de endoso. La cláusula no a la orden también tiene por finalidad limitar, restringir la circulación, porque de alguna manera lo que hace es modificar el régimen de circulación del título. Pero a la vez, la cláusula no a la orden lo que hace es permitirle a quien la coloca la posibilidad de ejercer contra los futuros adquirentes del título que van a ser cesionarios las mismas defensas que hoy tiene ese endosante contra aquel a favor de quien endosó con la cláusula no a la orden. Endoso sin protesto o retorno sin gastos. Ustedes van a ver en la próxima clase, creo, ya van a comenzar a ver protesto. El protesto es un acto auténtico que tiene por finalidad
dejar constancia fehaciente de ciertos hechos o actos cambiarios que son trascendentes y determinantes para poder promover las acciones cambiarias. Esta cláusula sin protesto. Profe, le queda un minutito Sí, más. vamos a hacer una cosa. Si se corta, vamos a ver si tenemos la suerte que siga. Si se corta, lo que hacemos es ustedes se vuelven a conectar al mismo ID y contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bien. Gracias. Les decía que en el título, todos los títulos a la orden son protestables, excepto cuando llevan la cláusula sin protesto o retorno sin gastos. La cláusula sin protesto la coloca el librador, el creador del título. Cuando la coloca el creador del título, el librador, esto es válido para todos, es decir, que todos los adquirentes del título quedan eximidos de protestar el título. Ellos no van a tener que presentar el título para no van a tener que protestar el título por falta de aceptación, por falta de pago, por determinadas circunstancias. ¿Bien? No es necesario el protesto. Pero puede suceder que la cláusula sin protesto la coloque el endosante. Si la coloca un endosante, que es un obligado de regreso,